Bien, hoy vamos a ver entonces Tito 2, del 11 al 15. No sé si vayamos a terminar, a llegar hasta el versículo 15. Tal vez sí, en este pasaje nos habla de la salvación. Aunque nosotros ya conocemos a Cristo, tiene mucho que enseñarnos este pasaje. ¿A alguien le faltan los manuales? Siempre que no me preparé con ellos. Bien, vamos a leerlo. Sigan con su vista, por favor, Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vamos a leerlo en silencio rapidito. Me dice que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Tengo algunas copias extras de este pasaje. Si alguien le llegó un mensaje. Damaris, ¿no tengo, no? Te regalo. Carecita, ¿quieres? Gracias. ¿Alguien más le falta? ¿Quieres hacer otro? ¿No? El que compartes con Andrés. ¿Qué quieres? No te hicimos mandar, normalmente estás en casa, pero ese es el pasaje de hoy si quieres usarlo para tomar notas. No me pasas la respuesta. ¿Cómo se refiere aquí a la salvación? La salvación parece ser el resultado en el versículo 11. ¿De qué? De la gracia. Por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo definirían gracia? Favor inmerecido. ¿Favor inmerecido? Sí, que es algo que se da a pesar de que la persona se lo merezca o no por lo que haga. A pesar de que te lo merezcas o no, lo hagas o no. ¿Damaris? Sí, algo parecido. Regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. ¿Podríamos entonces traducir porque el regalo de Dios? Parece ser algo más una cualidad de Dios, ¿verdad? O sea, sí es un favor inmerecido, pero personalmente me cuesta un poquito trabajo entender completamente el concepto de gracia de Dios, que sí es algo inmerecido, algo que se da aunque no lo merezcas, pero muchas veces se menciona como si fuera un atributo de Dios, tal vez como la misericordia de Dios, pero definitivamente está hablando, es Dios quien me está usando, pero que me está tratando de una manera que no merezco. ¿Cómo? Manifestándose para salvación, ¿verdad? La gracia de Dios se puede manifestar de alguna otra manera, no necesariamente para salvación. Digamos en el instituto, tengo 2, 3 alumnos aquí, que la Biblia dice que la gracia de Dios está sobre todos los hombres, el sol sale sobre justos e injustos, Dios hace llover sobre justos e injustos. También eso es gracia de Dios. O sea, Dios es un Dios de gracia que nos trata con misericordia. Pero aquí específicamente se está hablando sobre la salvación. O sea, hay algo más que el hombre tiene que entender. No solamente que Dios es bueno, porque sí, Dios es bueno, pero la gracia de Dios en esta ocasión, o aquí específicamente se está refiriendo que se manifiesta para salvación. Ahora, esa es una pregunta sencilla, pero sabiendo que trabajo que estoy hablando con Mario, ustedes son maestros o tratan con algunos otros jóvenes,
¿Le has preguntado a alguien alguna vez si es salvo? Y te dice que sí, y luego le preguntas, ¿eres salvo de qué? Porque salvación es que, ay, me salvé. Me libré de algo. Librarte de algo, de algo peligroso. Ay, me salvé del examen, ¿no? La maestra se le olvidó el examen y me salvé. Y está refiriendo, está bien usada esa palabra. Pero si le preguntas a un joven o a algún adulto, es una buena pregunta para hacerle a alguien. Oye, ¿eres salvo? Sí. ¿De qué? ¿De qué peligro te libraste? ¿Qué responderías tú? En silencio primero. Piénsele. O sea, Dios me salvó. ¿De qué te salvó? O sea, si te libró de un peligro, ¿de qué te libró? Algunos dirían, tienen un compañero de cuarto en la universidad que sí, me platicó todo. ¿Eres salvo? Sí. Es que mi papá una vez estaba en su chocita allá en Filipinas y se cayó la palmera al lado de la casa y le cayó así enseguida y se salvó. Y bueno, sí, se salvó de la muerte, pero se está refiriendo a eso aquí. ¿Qué respondería alguien? ¿Quién quiere? Salvo de la ira de Dios. ¿Salvo de la ira de Dios? O sea, porque Dios es un Dios enojón. Entonces, ¿por qué de la ira de Dios? Digo, obviamente se enoja si la Biblia habla de la ira de Dios. ¿Por qué se enoja Dios? Porque rechazamos, bueno, los que rechazan el Evangelio, que estamos diciendo que es gratuito. Ajá. Cuando venga Cristo, va a lanzar al demonio con sus ángeles al agua y fuego, es su castigo. Uh-huh. Esa es la ira de Dios. Okay. Los que no creen en Jesucristo. Okay. Entonces, ¿eres salvo de la ira de Dios, del castigo de Dios? Sí. ¿Alguien más? ¿Alberto? Sí, de la justicia y la eterna condenación. Okay. ¿Eres salvo de la eterna condenación? Ok. Del castigo que merecemos por ser pecadores, que es el infierno. Hay una diferencia en lo que está diciendo Levita. Estás hablando de que Dios castiga, estás hablando de que Dios juzga. Y si es cierto, Dios castiga y Dios juzga. Pero si me salvé del castigo de Dios, significa que yo merecía ese castigo. Y tienes que hacerte esa pregunta, ¿te merecías tú el castigo de Dios? Y si es así, ¿por qué te merecías el castigo de Dios? Porque no es coherente que yo hable, ay, me salvé de contagiarme del mal de ojo. Si el mal de ojo no existe, entonces no me salvé. ¿Sí? Me salvé del COVID. ¿Existe el COVID? No, no existe, bla, bla, bla. Son las ondas 5G, es algo del gobierno. Entonces, si sí existe, me salvé, o sea, me pudo haber tocado, no me tocó. Si la ira de Dios existe, ¿por qué puedo decir, por qué es necesario a las personas? Necesitas ser salvo de la ira de Dios. ¿Es porque Dios es enojón y anda nomás tirando rayos y partiendo a las personas en dos por alguna razón? ¿O es porque tú te merecías el castigo de Dios? Y muchachos, aunque esto es muy familiar para todos ustedes, debes de tener esto bien consciente. Porque si no necesitabas salvación, entonces qué padre, ¿no? Si no existe COVID, ¿para qué usar la máscara? ¿No? ¿Para qué usar la vacuna? ¿Para qué todo este show? Entonces, si el castigo de Dios es verdadero y el castigo de Dios es sobre mí, vuelvo a hacerte la pregunta, ¿de qué eres salvo? ¿O por qué necesitas salvación? Y el punto debe ser tú fácilmente podrías dar una larga lista. Personalmente yo podría dar una larga lista de por qué yo me merezco el castigo de Dios. ¿Empiezo? ¿Por qué? No he matado a nadie, que yo sepa, pero aún mi enojo, justificado muchas veces, pero la mayoría de las veces no justificado. Envidia, lascivia, falta de fe, desobediencia. Todos estos pecados, aunque son comunes, son, bueno, justificables, aunque podría echar la culpa a mi perro que se me atravesó y yo tuve la culpa que me enojé. Todos esos pecados son contra Dios. Y
por lo tanto necesito salvación. Si tú de alguna manera en algún momento has perdido esa conciencia de tu necesidad de salvación, necesitas, no que necesites salvación otra vez, pero sí necesitas pasar tiempo con Dios y ver sinceramente cómo Dios habla del pecado. Porque puede ser que nosotros con tanto tiempo que somos buenos y vamos bien en la iglesia y hay tanta gente mal alrededor, que podemos llegar a decir, no, pues yo no estaba tan mal, ¿no? Y entonces Cristo me salvó, pero tener alguna idea funcional de, pues Cristo me salvó porque soy de los buenos, ¿no? Porque soy de los elegidos o porque soy de los que van a la iglesia. Pero Dios sin excepción, Dios dice, por gracia inmerecido, ha manifestado su salvación. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta en ese punto? He encontrado buena esa pregunta para hablar con adolescentes que llevan tiempo en la iglesia y así como que están batallando con que sí o no. ¿Y eres salvo? Sí, ¿de qué? Y me ha tocado, la mayoría se quedan patinando así como que necesitaba salvación y es bueno llevarlos otra vez o sea, eres pecador, sí. Y muchas veces eso los lleva, ¿sabes qué? Entonces sí tengo que tener un encuentro con Cristo, porque como cristianos, como niños, piensan, no, pues Cristo me salvó y tanta. ¿A quién se manifiesta la salvación? De acuerdo al versículo 11. A todos los hombres, ¿verdad? No quiero meterme aquí en un debate ni pensar que yo soy mejor que los demás, pero aquí claramente dice que la salvación se presenta a todos, ¿verdad? No nomás a algunos, a todos. Les quería compartir otro pasaje. Vamos a Romanos 9. Romanos 10, versículos 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13. ¿Quién lo quiere leer? Y mientras lo escuchamos, hay dos frases aquí que repiten esta idea de que la salvación está disponible para todos. Romanos 10, 9 al 13. ¿Van a ver? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien. Bueno, de 3. ¿Qué frases en este pasaje dicen esto está disponible para todos? El mismo que es Señor de todos. ¿Versículo? 12. ¿Sí? El 11 también. ¿Qué parte del 11? Todo aquel que en él creyere. Todo aquel que creyere. Y el 13. ¿El 13? ¿Qué dice? Porque todo aquel que invocare. Porque todo aquel que invocare. Y el 12, aunque sí dice que es Señor de todos, justo antes No hay diferencia. dice, no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia entre judío y griego, porque es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Bien? Entonces vemos la gracia de Dios. Dios da sin merecernos, y específicamente se está refiriendo a que da aquí la salvación, anuncia, hace manifiesta la salvación a todos los hombres. Y continúa entonces, aquí es una presentación interesante de lo que sucede en la salvación. Bien, sabemos que la salvación es rechazar el pecado y poner mi fe en Cristo. O sea, esos son los requisitos para la salvación, el darme cuenta, este es el pecado, tengo que rechazarlo y poner mi fe en Cristo. Aquí se nos dice cómo debemos de vivir ya que somos salvos, pero vean aquí esa misma duplicidad de requisitos, enseñándonos que lo primero que debemos de hacer es, versículo 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos.
regreso al tema central de Tito. ¿Se acuerdan cuál era el tema central? Está haciendo una comparación de los cretenses que vivían para sí mismos, para su estómago, para ganar, para abusar de los demás. Y todo el capítulo 2 de Tito nos ha estado diciendo, vive así para Dios. Y veíamos que la diferencia es que vives para Dios en vez de estar viviendo para ti mismo. Entonces aquí otra vez retoma este tema diciendo, si eres salvo, vas a renunciar a la impiedad de los deseos mundanos. Es fácil simplemente brincártelo. Sí, ok, sí, renunciar a la impiedad de los deseos mundanos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué haces tú con la impiedad y qué haces tú con los deseos mundanos? Ponle como quieras el deseo mundano, ¿no? El que él tiene un deseo muy mundano aquí, él tiene otro deseo mundano allá. Escoge la definición que quieras de deseo mundano o la aplicación que quieras de deseo mundano. ¿Qué haces con esos deseos? ¿De veras renuncias a ellos? Renunciar es decir, esto no me sirve, esto no es bueno, tengo que rechazarlo. Hablaba hace no mucho tiempo con un hombre que conoce de Dios, conoce al Señor, y decía, necesito ayuda, estoy mal, o sea, ya conoce a Cristo, ya ha hecho profesión de fe, pero dice, estoy decepcionado con mi vida, siento que nada me sale bien, siento que decepciono a todos los demás, la verdad tengo miedo, me dice, le digo, ¿tienes miedo de qué? Pues de no sobrevivir, le digo, ¿estás enfermo? No, es que tengo pensamientos tan oscuros que tengo miedo. Le digo, es que necesitas a Cristo. Dice, pero es que yo ya soy salvo. Pero es que tienes que rechazar los deseos mundanos. Ahora, él no te diría, es que yo estoy buscando el alcohol y es que yo estoy abusando de las personas, pero su manifestación del deseo mundano es esta. He intentado seguir a Dios, pero no soy constante. Le oro a Dios, pero no siento que me conteste. Trato de leer mi Biblia, pero a veces me quedo dormido. Trato de leer mi Biblia, pero no soy constante. Aunque no es algo así grave como estar vendiendo drogas, sigue siendo deseo mundano, ¿no es cierto? Porque el no soy constante leyendo mi Biblia, ¿qué es? Si tienes que poner un nombre de pecado, ¿cuál sería? Pereza o preferir algo más que la Biblia, ¿no es cierto? Es que me quedo dormido, o es que se me olvida, o la termino muy rápido, o mi atención está en otro lugar. No puede ser pereza, pero muchas veces es peor que pereza. ¿Qué sería? Si aquí sé que tengo la palabra de Dios y no la quiero, no voy a ella, ¿qué es? ¿Mande? Podemos llamarlo idolatría, rechazo. O sea, estoy prefiriendo lo que sea, simplemente sentarme a ver la pared. Estoy prefiriendo sentar viendo la pared que estar viendo la palabra de Dios. Prefiero estar pensando en mis problemas que estar en la palabra de Dios. Prefiero vivir un cristianismo que poquito sí, poquito allá, que entregarme a Cristo y pedirle perdón. Y lo que yo le decía es, ve con Cristo, pídele perdón. Y dice, ¿es que crees que no soy salvo? Le digo, no importa si eres salvo o no. Lo que grita, bueno, sí importa, ¿no? Pero le digo, tu problema es que te estás ahogando. Y si el que se está ahogando es nadador o es un niño que nunca ha tocado el agua, la solución es la misma. Necesitas que alguien te salve. ¿Y quién es el único que puede salvar? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Versículo 14. Me brinqué hay unos cachos. ¿Por qué Cristo puede salvar? Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Redimirnos. ¿Qué significa redimirnos? Bueno, redimir. Rescatar. Específicamente, ¿qué tipo de rescate? Ajá. ¿Cómo? ¿Comprarnos? Sí. La palabra redimir significa comprar un esclavo para ponerlo en libertad. Entonces, sí es salvación, pero específicamente es, yo estaba esclavo del pecado y Él me quita de esa esclavitud. Que se dio a sí mismo por nosotros para sacarme de la esclavitud del pecado. Sí, otra vez hay el pecado. Aparece pues. Por el pecado necesito salvación. Necesito ser salvo del pecado. Ya que soy salvo, necesito rechazar el pecado
Y la misma definición de salvación es sacarme de la esclavitud del pecado. Así como que ya te tiró y ahora te sigue pateando ya que estás caído. O sea, rechaza el pecado. ¿Por qué? Porque de eso te salvó. Por eso te salvó. En el ejemplo que le daba a los muchachos, si le preguntas, oye, ¿de qué eres salvo? Y que no te pueda decir, Dios me salvó de esto, o que esta persona diga, necesito que alguien me saque de aquí, pero la solución no es Cristo, algo raro me está pasando porque esto no es pecado y Cristo no puede salvar de aquí. Esos son manifestaciones de estás tan timo en pecado que ya ni le ves la cara fea al pecado. ¿Sí? Oye, ¿por qué las personas no van al hospital y tienen COVID? Pues es que ya me acostumbré a respirar así, ¿no? Siempre saturaba. Yo siempre saturaba 90. Pues es que no, estás mal, ¿verdad? Es que yo ya estoy acostumbrado, mi cuerpo ya está acostumbrado a traer el azúcar a 300. Es que mi cuerpo ya está acostumbrado a traer la presión alta. Pues no hay problema, me siento bien. Pero no, hay algo mal, ¿no? Nosotros que ya conocemos a Cristo, asumiendo que ustedes han sido salvos de sus pecados, debemos de seguir teniendo esta conciencia de que la gracia de Dios no me la merezco. Me salvó de que de mis pecados. ¿Cuáles pecados? De mis pecados, los que cometí, y me salvó para que yo rechace esos pecados. Si yo estoy pasando tanto tiempo con el pecado que se me olvida por qué Cristo me salvó, que me molesto cuando alguien me dice eso es pecado, recházalo, entonces tienes que considerar si en verdad has confiado en Cristo para tu salvación. Porque no es que la salvación se pierda, pero si no identificas el problema, si no lo ves como problema, y si ya que crees tener la solución del problema, sigues en el mismo problema, entonces, decía el hermano Bringas, si camina como pato, nada como pato, y hace cuaca como pato, ¿qué es? Es pecado. Como decía este hermano, me dice, oye, estás dudando de mi salvación. No estoy preocupado si tú oraste o no. No te estoy juzgando si cuándo fuiste salvo, cuándo oraste o no. Lo que estoy viendo es un pecador y la única solución para el pecado, sea salvo o no sea salvo, sea el primer pecado o sea el pecado 2 millones, estés acostumbrado al pecado o te sientas muy feo porque hiciste el pecado, la única solución del pecado es Cristo porque se dio a sí mismo para rescatarnos del pecado y dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra vez, en contraste a los cretenses del capítulo 1, no es alguien que es ávido en el pecado, como dice, y cretenses malas bestias, siempre glotones, sino ávido, bueno para las buenas obras, porque para eso nos ha redimido Dios. Me brinqué la segunda parte del versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y hemos considerado estas palabras ya en otras secciones, ¿no? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No vamos a pasar más tiempo ahí, no quiero que se me acabe el tiempo, creo que podemos terminar. Versículo 15. ¿Alguien que lo pueda leer otra vez? Versículo 15. Adelante. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Tito? Y segunda pregunta, ¿eso aplica para ti? ¿Cómo podría decir esto el versículo 15 en otras palabras, Milton? Esto lo prediquemos con autoridad porque es poder de Dios para salvación. Exacto, primero esto se está refiriendo a el mensaje previo de salvación, ¿verdad? Pero que lo hagamos ¿cómo? Con autoridad, Con autoridad. sabiendo que Él tiene potestad. Autoridad, ¿por qué? Porque el mensaje de quién es? De Dios, ¿sí? 1, háblalo. 2, exhorta. ¿Qué es exhortar? Animar. ¿Sí? No es nomás regaña, y si iba a decir regaña, dice reprende, ¿no? Pero anima. Anima, porque ¿qué es lo que hace el pecado? Sin duda alguna, el pecado siempre hace ¿qué en el hombre? Lo desanima, lo lastima. La cosa, muchachos, es que nosotros como cristianos, tú y yo,
nos seguimos tratando la mentira del pecado que nos dice la gente puede estar bien en el pecado. Y tú ves a las personas que obviamente están en el pecado y dices, es que está bien, ¿verdad? El muchacho anda rebelde, creció en la iglesia, conoce de Dios, pero anda rebelde. Se lo ves, está en los dientes, en el cabello, en el vestir. Y de alguna forma nos creemos la idea de que Él está contento ahí. Y sí, el pecado te da momentos de alegría, por eso atrae. Pero sin duda alguna, tarde o temprano, el pecado carga a la gente. El pecado, perdón, el pecado quita la paz, causa problemas, trae temores. El pecado te da tiempos de altura y gozo, pero también te lleva a la depresión, te lleva a la soledad. Y este mensaje, muchachos, sí es un mensaje que en ocasiones debemos de llevar y regañar y reprender, pero muchas veces se nos olvida que es evangelio, buenas nuevas. Y si alguien tiene pecado, por más miedo que tengas compartirle, debemos de estar convencidos, él necesita esto y le va a traer bien. En algún momento, en alguna ocasión, él se va a dar cuenta y puedes apelar a eso. Oye, hay más allá afuera. O sea, hay una mejor vida. Esto habla, exhorta y reprende, como decía Ernesto, con toda autoridad. ¿Por qué? Porque no es tuyo el mensaje es de Dios. Y termina diciendo, nadie te menosprecia. ¿Alguien tiene alguna observación? Ha llegado el tiempo que todos esperamos, donde le damos el tiempo a Milton para que nos pase alguna pregunta. Lo digo en broma, no es para desanimarlo ni es para quejarlo. La última frase donde dice nadie te menosprecia, se podría entender la misma exhortación que le da Timoteo en el 4:12, donde dice ninguno tenga poco tu juventud. Se podría tomar como que está hablando de su edad, o le está exhortando a que falta de testimonio no le estorbe para poder exhortar, aprender y... La única cosa que me viene a la mente aquí es el versículo 1, Tito 2:1, le está habiendo puesto la idea, o sea, habiendo presentado toda la vida del cretense, de así como que pecador ideal, dice, pero tú, ¿verdad? Le está diciendo qué es lo que deben ser los ancianos, qué es lo que deben de hacer las ancianas, los jóvenes, los trabajadores. Ahora nos dice esto sobre la predicación del evangelio, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la verdad, no estudié más la frase, pero me suena como un ánimo para él. O sea, más como testimonio. Ajá, porque ¿qué puede hacer Tito para que las personas no lo menosprecien? Él no lo menosprecia. Si me vas a menospreciar, haga yo lo que haga, ¿no? Pero yo veo ahí, y definitivamente no creo que sea la primera línea de interpretación, yo veo ahí como una exhortación, o sea, que no te agüites cuando te ven hacia abajo. Pero si viene unado al mensaje del capítulo 5, tú tienes que ser diferente, ¿no? Eso me da pauta para hacer una corrección, que te quede pendiente. Cuando estábamos hablando en el versículo, ya no me acuerdo, del adversario. Versículo 8, Tito 2:8, palabra sana y irreprochable de todo, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Yo veo unado a esto, ¿no? Que vivas de tal manera que tengas buen testimonio y no tengan algo malo que decir, que no tengan que menospreciar de ti. La interpretación, lo que yo les decía es que en el versículo 8 está refiriendo al adversario como Satanás, y sí puede ser referido ahí como Satanás, porque Satanás se menciona en el resto de la Biblia como nuestro adversario, pero estudiándolo más a fondo, la mejor forma de entender este
esta parte en este versículo, palabra sana y reprochable, versículo 8 otra vez, dice, de modo que el adversario se avergüence. Tiene ahí el griego la estructura de la palabra griega ahí se puede traducir así, que de la manera que cualquier adversario, o que algún adversario, o que un adversario pues indefinido. Entonces sí puede ser Satanás tu adversario, pero puede ser cualquier adversario. En el caso de Tito, algunas personas, algunos comentaristas creen que tal vez tenía un adversario dentro de la iglesia, y se podría estar refiriendo ahí que tu adversario X, el hermano que está tratando de ser líder o está enseñando falsa doctrina, puede ser, pero de nuevo no está atravesado así, puede ser los adversarios que critican este evangelio, puede ser cualquier vecino tuyo que traiga pleito contigo por que tu perro se sale o algo así. Entonces, que cualquier adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. También aplica para Satanás, que no tenga nada malo que decir de nosotros, pero la aplicación directa aquí, o la más literal, sería que cualquier adversario, cualquier persona que se oponga a ti, no tenga nada malo que decir de nosotros. Disculpen, así como que ya sabíamos la respuesta, dicen ellos, pero tenía que aclarar ese punto. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿qué les parece si oramos para terminar? Y creo que todavía el pastor está. ¿Tienes el mensaje? ¿Alguien está? La Biblia está bien. Ok. Creo que estaba escuchando el estudio bíblico. ¿Ya terminó el pastor? No, yo pensé que ustedes. Sí, yo también. Ok, a lo mejor ya. ¿Está ahí atrás? Es el audio de la caseta. Las de todo el mundo me sirve. Vamos a orar y si tenemos tiempo extra, pues aprovechamos y platicamos. ¿Alguien quiere dirigirnos a la oración? Netflix. Ok, yo voy a orar, muchachos. Okay, para terminar. Padre amado, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque el mensaje de salvación es hermoso y nos confronta, Señor. No solamente aquellos que lo escuchen por primera vez, sino aquellos que ya hemos entregado, Señor, nuestra vida a ti, que ya hemos visto nuestro pecado, como ves, nos hemos arrepentido de él y, Señor, hemos confiado en ti. Te ruego, Señor, por cada uno de los muchachos aquí presentes, que, Señor, nos ayudes a tener presente esta conciencia de pecado, no para estarnos dando un golpe de pecho, no para entristecernos, Señor, sino para siempre ver el pecado como lo grave que es. Señor, en ocasiones nos acostumbramos al mal, muchas veces escogemos el mal a pesar de que sabemos que es en contra tuya, aún cuando sabemos que tiene malas consecuencias, escogemos pecar. Señor, te ruego que nos ayudes a estar siempre buscando servirte a ti, vivir para ti. De modo que, Señor, como dice este pasaje, podamos rechazar, renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos del mundo. Señor, que en este mundo podamos vivir de una manera diferente, no para ser originales, sino para compartir, Señor, irradiar la gloria que tú nos compartes, Señor, pues tú has vencido el pecado de nosotros en la muerte de Cristo en la cruz. Te pido, Señor, que también nos des esa valentía para predicar este hermoso mensaje, exhortando, regañando a aquellos que lo necesitan, animando a aquellos que lo necesitan, Señor, y siempre alabándote a ti por la hermosa gracia que nos has dado, que sin merecerlo tú diste a Cristo a morir en nuestro lugar. Pedimos por las diferentes personas que conocemos que necesitan salvación. Pido por estas señoritas que nos acompañan. Te pido que puedan regresar y nos des oportunidad de predicarles el evangelio claramente, Señor. Pedimos por otros que han visitado antes, por nuestros contactos que están alrededor de nosotros en el trabajo, en la familia, en la casa, que nos ayudes, Señor, a compartirles este bendito evangelio. Te pido también por Anabel, que, Señor, pronto estará yendo a Colombia, que tú le dirijas y le proveas para tomar buenos boletos otra vez e ir, poder predicar tu evangelio allá. Y, Señor, tú le dirijas para cuándo ha de quedarse allá y hacer tu bendita obra, Señor, de predicar el evangelio también a los perdidos, Señor. Tenemos que nos despidas con bien y podamos seguir como miembros de la iglesia, sirviéndote, apoyándonos unos a otros para seguir, Señor, honrándote, pues solamente tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.
Jesús.